Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor y postrados a sus pies, ¿no? En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, derrama tu Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender el mensaje que nos tienes preparado para esta noche. Y esta petición te lo hacemos por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Virgen del Perpetuo Socorro, San Alfonso, San Pedro. Bien, tomen asiento. Estamos viendo este curso que se titula Líderes a ejemplo de Jesús. Líderes a ejemplo de Jesús. El primer día decíamos que Jesús ejerció un liderazgo de servicio. Ayer decíamos que Jesús ejerció un liderazgo de humildad. Hoy día vamos a reflexionar, ver cómo Jesús ejerció un liderazgo de misericordia. A ver, a la siguiente diapositiva, Vivian. Otra de las características de Jesús fue la misericordia. La palabra misericordia, ¿de dónde viene? A ver, ¿qué dice ahí? De latín, miser, que significa desdichado, mísero, y cordis, o de cor o cordis, que significa corazón. ¿Quién dijo arriba los corazones? ¿No saben quién dijo arriba los corazones? El caníbal que vivía en el segundo piso. Arriba los corazones. Bueno, y dicen que si te da un ataque al corazón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cerrar los ojos. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, entonces, la palabra misericordia es una palabra compuesta, viene del latín miser, que significa miseria, mísero, ¿no? El pobre, el desdichado, y cordis o cordis, que significa corazón. Por tanto, la misericordia es el movimiento del corazón hacia el hacia el mísero. ¿Y quiénes son los desdichados? ¿Quiénes son los míseros? Todos. Tenemos tantas miserias. ¿O hay alguien aquí ya que es santo? Estelita ya. Hay que llamarle al Papa para que la canonice. Estelita, hay que llamar al Papa que la canonice. La Estelita y la Entonces, todos tenemos tantas miserias, todos necesitamos de la compasión y la misericordia de Dios. Todos somos tan míseros. Porque, ¿qué tenemos que no nos hayan dado? Si la vida se te fue dada, o alguien ha hecho un capricho, un berrinche, ay papi, mami, quiero que bebes al mundo, ¿hicieron eso ustedes? La vida se nos dio como un regalo, ¿no? Si la vida que es todo se nos ha dado, ¿de qué tenemos que enorgullecernos? Entonces todos tenemos tantas miserias. Todos. El fariseo, su problema era, te doy gracias, Padre, porque no soy como ese, se sentía superior. En cambio, el publicano, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Entonces,
el publicano reconocía su pecado, su miseria, y descubría que necesitaba la compasión, la misericordia de Dios. Entonces, la palabra misericordia es una palabra, viene del latín, es una palabra compuesta, miser, que significa miseria, y cordis, corazón. La misericordia es el movimiento del corazón hacia el miserable. Dios tiene un corazón que se mueve hacia el miserable, hacia el mísero, que somos nosotros, los seres humanos, ¿no? La siguiente diapositiva. La compasión y las misericordias son las características de Dios, las características fundamentales. ¿Qué dice ahí en el Salmo 103:8? Dios es clemente y compasivo. Dios es clemente y compasivo. Compasión es padecer con el otro. También, ¿no? Compasión. Dios es clemente y compasivo, que padece con nosotros. Le dice a Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo. Es un Dios que ve el sufrimiento, pero no solamente se contenta con ver y dice, ay no, pues ahí están los pobres, los desdichados, sino que baja a Moisés y le envía a liberar a su pueblo. Cuando Jesús desembarca, ¿no?, y encuentra esa multitud, dice que sintió compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. El Señor siente compasión por esa multitud. Entonces, nuestro Dios es clemente y compasivo. Lento a la cólera. Nosotros a veces somos coléricos. Desgraciada lo que has hecho. La barbaridad. En cambio, Dios es lento a la cólera. A veces creemos en un Dios colérico. Un Dios colérico. Hay golpes en la vida de Dios. Golpes como el odio de Dios, decía Vallejo. ¿El odio de Dios? ¿Dios odiará? Si Dios odiara, dejaría de ser Dios. Porque Dios es puro amor. Y si en el corazón de Dios quepa una chispa de odio, entonces ya no es como si tengo una bola de oro puro, pero hay una chispa de otro metal, ya no es oro puro. Es una mezcla. Entonces, Dios no odia. Pero a veces creemos que nos odia por nuestra desgracia o lo que has hecho, ¿no? Una muchacha que tenía problemas, que había sufrido abuso, ¿no?, sexual, y tenía unas cositas, y le decía, ¿cómo crees que Dios? Yo creo que me mira así con odio, con rabia. Y no, Dios no nos mira con odio. Él es el Señor de la divina misericordia, que siempre, siempre nos mira con compasión y misericordia. Cuando estamos en gracia, cuando estamos tentados, cuando estamos pecando, y cuando hemos pecado, nos mira con su compasión y misericordia y nos extiende la mano para levantarnos. Dios nunca nos mira con odio. Dios nos mira con misericordia, con compasión. Entonces, Dios es clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en piedad. Es un Dios rico en piedad. Estos textos deben sanar nuestros sentimientos de culpa que a veces hay gente que tiene. A lo mejor cometió aborto, se confesó, pasan ya 10, 15, 20 años y no logra superar ese sentimiento de culpa.
No logra superar, pero si ya Dios te ha perdonado. Es que está creyendo que Dios es colérico, que Dios le mira con rabia. Y este salmo nos puede sanar cuando descubrimos que Dios es clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en piedad. Lento a la cólera y rico en piedad. ¿Qué más dice? Seguimos. Jesús fue un hombre compasivo y misericordioso. Perdonó a la mujer que fue encontrada en fragante adulterio. ¿Tienen el texto? Bueno, ¿se acuerdan de la mujer que fue encontrada en fragante adulterio? Dice que Jesús estaba enseñando. Yo creo que ese día estaba enseñando justamente sobre la compasión y la misericordia. Y es ahí donde, está hablando de la compasión y la misericordia. Ahora le vamos a poner un caso bien complicado. ¿No? ¿Han traído la Biblia? No han traído su Biblia. Bueno. Entonces vamos a recordar. Entonces están allá y le traen a Jesús esta mujer que fue encontrada en fragante adulterio, que le había puesto los cuernos a su marido. ¿Ya? Entonces le traen, ¿y qué le dicen a Jesús? ¿Se acuerdan? Los fariseos, ¿qué le dicen? Maestro, hemos encontrado a esta mujer en fragante adulterio. La ley de Moisés dice que debemos apedrear. La ley de Moisés decía que hay que apedrear. ¿Y por qué no al adúltero también? También deberían ser en todo caso los dos. ¿No? Pero ¿por qué sí a la mujer? A veces uno puede echarle la culpa, ay, sí, le sacó la vuelta al marido. ¿Pero por qué? A veces estaba abandonada la mujer. No sabemos qué había, la historia de esa mujer. Yo conozco un caso de una mujer que sí, también fue infiel a su marido, pero y después se sentía muy culpable, pero analizando, no justificamos, pero la entendemos. El marido la tenía abandonada, no le daba cariño, y ¿por qué el hombre sí tiene derecho a estar con otra, si la mujer no tiene derecho? Tampoco te estoy diciendo, la fidelidad es para ambos. No. Hemos encontrado a esta mujer en fragante adulterio. Era una cultura machista, ¿no? Era una cultura machista, donde la adúltera sí la podemos lapidar, pero no al adúltero, ¿no? No al adúltero. Hemos encontrado a esta mujer en fragante. La ley de Moisés dice que debemos apedrear. ¿Tú qué dices? Es una pregunta muy complicada. Porque se decía, apedréenla. ¿No acabas de decir que hay que ser compasivos y misericordiosos? Entonces le ponían en evidencia una incoherencia de su mensaje. Dice que hay que ser misericordioso, pero ¿cómo solucionamos este problema en todo caso? Claro, una ley, pero si él decía apedréenla, y si decía no la apedreen, ¿qué iba a pasar? Estaba contra la ley, y por tanto, ¿qué iba a pasar? La ley de Moisés, que era Moisés. ¿Qué pasaba? El que iba a ser apedrado, ¿quién iba a ser? Jesús, por estar en contra de la ley de Moisés. Por eso es una pregunta muy complicada.
¿no? Y aquí también hay un mensaje que aprender, ¿no? Fue un hombre profundamente sabio. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? No respondió. Se agachó y se puso a escribir. ¿Qué escribió aquel día? No sabemos qué escribió el Señor. Pero yo creo, y es el único texto que dice que Jesús sabía escribir. El único texto que dice que Jesús sabía escribir. Entonces se puso a escribir. Yo estoy convencido que ese día el Señor escribió allá, en el suelo precisamente, en el polvo escribió, para que luego lo borre el viento. Si el Señor hubiera escrito una sola palabra de la Biblia, seguro que estuviéramos peleándonos por esa palabra. Y las palabras cambian de cultura en cultura. Por eso los evangélicos a veces parece que saben de Biblia, pero en el fondo no saben. Porque se quedan a lo mejor con un texto que en el fondo no quiere decir eso. No. En esa cultura decía otra cosa, ¿no? Quería decir otra cosa. Por ejemplo, ese tema de que María tuvo otros hijos. Yo he dicho, me hago evangélico si me muestran que me muestran el texto que diga que María tuvo otros hijos. Pero no hay un texto. Dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Bueno, supuestos hermanos podrían ser los hijos de José. Podrían, tampoco no es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando uno quería decir? Entonces, en ese tiempo, todos se llaman, entre los primos, los tíos, todos se llamaban hermanos. Y cuando alguien quiere decir fulano de tal es mi hermano biológico, mi hermana biológica, la manera de decir que fulano de tal es mi hermano biológico es la hija de mi padre o la hija de mi madre. El hijo de mi padre, el hijo de mi madre. Entonces quiere decir que es mi hermano Esa era la manera de decir, de llamar a alguien hermano biológico, hermano de sangre. ¿No? Pero bueno, entonces como le decía, Jesús no escribió ni un solo texto de la Biblia para no pelearnos por una palabra ni por una letra. Escribió, ¿en dónde escribió? Dice el Evangelio, en la tierra, y lo que escribió se borró. Entonces, ¿qué escribió? No lo sabemos, ¿no? Y hablando de escritura, dice que un niñito estaba escribiendo una carta y le dice la mamá, mamá, hijito, ¿qué haces ahí? Ay, estoy escribiendo una carta para una niña que me gusta. Ah, ¿sí? ¿Y qué dice la carta? No sé, porque tampoco sé leer. Tampoco sé leer. No sé, porque tampoco sé leer, ¿no? La niña tampoco, así que le escribe lo que... Pero Jesús sabía que escribió ese día. ¿Qué escribió? No sabemos. Yo estoy convencido que el Señor ese día escribió los pecados de la gente que estaba al frente, porque Él tenía ese don de visión, de ver, de leer el pensamiento, el corazón. Entonces ahí empezó a escribir adúlteros, mentirosos, chismosos, ladrones, delincuentes, ¿no? Como dice que alguien pasó por el Congreso y los congresistas estaban diciendo por ahí igual ladrones, delincuentes, robacables y no sé qué, y alguien le dice, oye, están que se pelean. No están que se pelean, están que se llaman lista. Estaban que se llamaban lista. Entonces Jesús escribió los pecados de la gente que estaba allí. ¿Y cómo insistían? ¿Qué pasó? Dice que Jesús se incorporó. ¿Y qué es lo que dijo? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Dice que una mujer que estaba a su lado, cogió una piedra, lo tiró, era la Virgen María.
Mentira. María sí podía tirar piedras porque estaba sin pecado. Ella es inmaculada, Jesús también, pero no tiraron piedras. A veces nosotros tenemos grandes pecados, sin embargo, somos capaces de tirar piedras sobre los demás. Es lo que dijo el Señor, ¿no? ¿Por qué quieres sacar la mota del ojo de tu hermano, la pelusa del ojo de cuando tú tienes una viga? ¿No? Entonces, a veces nos atrevemos a criticar cosas que nosotros tenemos o cosas peores. Entonces, y justamente el Señor le dice, el que esté sin pecado, que tire la primera. ¿Y quién tiró la primera piedra? Nadie. Es como si les dijera, la Escelita. Es como si les dijera, no, el que no tenga nadie de estos pecados. A ver, que tire la primera piedra, pues. Y nadie. Y el Señor siguió escribiendo. Y se marchó. Y dice que se marcharon. ¿Quiénes fueron los primeros en marcharse según el Evangelio? ¿Alguien se acuerda? Los más viejos. Los que tienen un pelito aquí en la cabeza. José se salió. José no es contigo, ¿ya? Entonces, se marchó empezando por los más viejos. Es que a veces, mientras más viejos nos hacemos, avanzamos más en mañas. ¿Sí? Mientras más viejos nos hacemos, avanzamos a veces en mañas. Como un señor me decía, padre, mire, ¿cómo es la vida? Uno cambia de color. Cuando éramos jóvenes con mi esposa me decía que soy su príncipe azul. Ahora me dice viejo verde. Es que sí, a veces, en vez de avanzar en sabiduría, avanzamos en mañas. No, más jodidos nos podemos. Si somos renegones, más renegones nos vamos a volver de viejos. Por eso hay que evitar, ¿no? Hay que ir sanando las heridas. Y justamente, porque el Evangelio podría haber dicho, se fueron todos. No tenía que dar. Pero justamente el Evangelio sigue esa colilla, ¿no? Se marcharon empezando por los más viejos. Para que nos dé esto, dése cuenta, a veces más viejos, sí hay gente que le encanta criticar a los jóvenes. Los jóvenes son así, los jóvenes de hoy son así, los jóvenes, como si los jóvenes de antes hubiésemos sido la divina pomada. ¿Cómo fuimos nosotros cuando fuimos jóvenes? Si es posible, nuestros padres trapeaban con nosotros. ¿No? ¿Cómo fuimos? No fue tan lindo entonces tampoco como nosotros creemos nuestra juventud. Entonces, se marcharon empezando por los más. Recuerden el Antiguo Testamento, ¿no? Esos viejos justamente son los que quieren acostarse con la casta Susana, ¿se acuerdan de ese episodio? ¿No? Y como ella no se deja, le acusan de que había estado con un amante. Y fue justamente Daniel el que les dijo viejos y zorros. No le dijo zorros exactamente, viejos en mañas. A ver, díganme, ¿dónde estaba? Uno dijo en una casa, otro en otro árbol. Pues descubrieron ahí la mentira, pero eran sus maldades, ¿no? A veces gente que tiene la maldad, precisamente condena esa maldad en los demás, pero en ellos no. Como dicen, los defectos son como la luz alta de los carros, ¿no? La luz alta, los carros tienen luz baja y luz alta, ¿no? En la noche. Cuando está en luz alta, nos ciega. Los defectos son así, que fastidian a los demás, pero nosotros. Ellos estaban cómodos con sus pecados, ¿no? Pero sí condenaban a la mujer adúltera.
Sí la condenaban. Entonces se fueron todos y cuando ya se marchan, se quedan Jesús y la mujer. San Agustín dice bellamente, se quedó frente a frente la mísera y la misericordia. Se quedaron frente a frente la mísera y la misericordia. Cristo es la misericordia y ella es la mísera. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y a nadie, no, nadie, Señor. Pues vete, que yo tampoco te condeno. Nuestro Dios no es un Dios que se complace en condenarnos. Nuestro Dios no es un Dios que se complace en la condena. Vete, yo tampoco te condeno. Porque el Señor entendía esa mujer, que por todo lo que había pasado, su historia, y no la condenó. Por eso nuestro Dios es un Dios de la compasión, ¿no? De la misericordia. Luego, Jesús justificó a la mujer pecadora, ¿no? Esta historia justificó a la mujer pecadora. Ahí falta un punto. ¿Se acuerdan de la mujer cuando el fariseo lo invita a comer allá? Y entonces están comiendo. Y en esos tiempos el modo de comer era echados, un poco recostados. Era signo de libertad. Los esclavos comían parados. Y recuerden que los judíos cuando salen de Egipto, de la esclavitud, entonces tuvieron que comer parados el Cordero Pascual. Y cuando Jesús hace la multiplicación de los panes, ¿qué mandó el Señor? Que se sentaran. Porque era un signo de libertad. Y entonces comían un poco recostados. ¿Han visto en las películas los romanos también, no? Entonces, y entra esta mujer. ¿Cómo se metió también? ¿Cómo se coló? Pero entra en la casa y empieza a llorar, ¿no? Y con sus lágrimas le enjugaba los pies y con sus cabellos le secaba. ¿No? Ahí hay Biblia, muy bien. Entonces, con sus cabellos lo secaba. Y entonces el fariseo empieza a murmurar para adentro. Si este fuera un profeta, sabría quién lo está tocando. Sabría quién lo está tocando. ¿No? Y hablando de tocar, les cuento el chiste de tocar. Dice que un delincuente a una viejita la asalta y le empieza a buscar por acá, por ahí. Esta vieja no tiene nada, le dice. No, sigue tocando que te envío un yape. Que te haga un depósito a tu cuenta. Entonces, el fariseo dice, si esta mujer, si este fuera un profeta, sabría quién lo está tocando, una pecadora. Y ahí le cuenta el Señor esa historia de ese rico que tenía 2 deudores. A uno le debía 1 millonada y el otro le debía 10 soles. Y les perdona a los dos. ¿Quién estará más agradecido? Al que le perdonaron más. ¿Ves esta mujer? Vine acá, no me has lavado los pies. Esta mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas, ¿no? Entonces, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Sus pecados han sido tan grandes, pero yo le he perdonado esos pecados y por tanto ella me ama más.
más que tú. ¿No? Entonces defiende a esta mujer, porque es compasivo, es misericordioso, no la condena. Luego también narró la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan el buen samaritano? Ese hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y fue, pues, antes también habían choros, ¿no? Habían ladrones. Y entonces lo molieron a palos. ¿Y quién pasó por ahí? Un sacerdote que tenía que ser modelo de compasión, misericordia. ¿Y qué hizo el sacerdote? Se acercó, le tocó, dio un rodeo y se fue. A veces podemos dar rodeos. Luego, ¿quién pasó por ahí? Un levita, que también era otro hombre, otra persona religiosa. ¿Cómo la religión, a veces en vez de hacernos misericordiosos, nos hace severos, criticones, ¿no? Entonces, este hombre también hace un rodeo y se marcha. Y luego finalmente, ¿quién pasó? Un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos en el tiempo de Jesús? Eran gente despreciada. No se esperaba que los samaritanos haya gente buena. Y Jesús coloca como modelo de conversión a una samaritana, como modelo de gratitud a un samaritano y como modelo de prójimo a un samaritano. Entonces este samaritano no hace como el sacerdote, como el levita. Quizás nos podamos sorprender el día que nos toque morir y llegar allá de repente a la puerta del cielo. De repente encontramos ateos que alcanzaron la salvación. ¿No? Porque fueron gente buena. ¿No? A lo mejor hay gente que comulgaba, que rezaba. O los testigos de Jehová que creen que se van a salvar solamente por ser testigos de Jehová. No. Este samaritano no se esperaba nada bueno de este samaritano. El Señor justamente coloca, y es el samaritano el que no hace rodeo, sino que se acerca. Entonces la compasión, la misericordia se manifiesta en la cercanía. ¿Para quiénes somos cercanos? ¿A quiénes nos acercamos? ¿A quiénes nos acercamos? Se acerca. Le lava las heridas con vino. Le lava las heridas. Hay que lavar, como decía Jesús, le lavó los pies a los discípulos. Le lavó los pies a los discípulos. Y de una enseñanza para que nosotros también lavemos y no embarremos a los otros. Para que no embarremos al otro, sino para que lavemos. Hoy día vemos en otro caso de este samaritano que lava las heridas. Hay que lavar las heridas, ¿no? Lavar nuestras heridas también y las heridas de los otros. Le lava. Luego, después que se acerca, le lava las heridas, ¿qué más hace? Todavía antes de eso, véndalas. Hay que vendar las heridas, proteger, como le decían. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Y qué es el guardián de los hermanos? Proteger, vendar las heridas.
no chismorrear del defecto, el pecado del hermano. No. Entonces, es interesante que el Señor se acerca, lava las heridas, venda las heridas, y después, ¿qué hace? Todavía lo sube a la cabalgadura y lo lleva al hospedaje. Aquí hay otra idea interesante, que compasión, misericordia tiene que ayudar a avanzar a la otra persona. Porque a veces, también, por ejemplo, hay políticos que hacen sus campañas y dan por ahí, pero no les interesa a la persona, simplemente lo que quieren. O ONGs, que les interesa que la plata venga de Europa, de Estados Unidos, el gobierno, pero no les interesa los pobres en el fondo, ¿no? Entonces dan y no enseñan. Como dicen, si estás en el mar, no des pescado, sino enseña a pescar. Entonces también a este hombre le ayuda a avanzar, no lo deja ahí nomás. Entonces nuestro dar tiene que ser un dar, pero que ayude al otro a avanzar. Estás por ahí, le das al mendigo, ¿en qué ayudaste en realidad? A lo mejor ese mendigo ya que se acostumbró a pedir. No, y entonces estamos contribuyendo. Yo recuerdo el caso en Piura, un muchacho que se hacía pasar por tullido, se sentaba así, pero ya tenía, y se levantaba y se iba. Fíjate que son vivos. Entonces, si la gente se siente contenta dándole un sol, estamos contribuyendo a su haraganería, a su ociosidad. No le ayudamos a avanzar. La idea es ayudar a avanzar, ¿no? Hay gente, bueno, no es porque uno da, sino cuando enseña. Si tu dar enseña, como este hombre entonces se acerca, venda las heridas, pero también le ayuda a avanzar. Y luego compromete al posadero, no solamente él. Entonces hay que comprometer. Yo recuerdo un caso de un muchacho que, de Piura, lo conocí, tenía 16 años, y este chiquito vivía en Tambo Grande, y llegó a nuestros talleres de liderazgo. Justamente estamos haciendo un taller de liderazgo, y este muchacho llegó, y bueno, se le veía muy inteligente, y luego me contó su historia, que eran 3 hermanos, y un hermano, sus 2 hermanos estaban en la universidad, y él había terminado la secundaria, y quería estudiar, ¿no? Quería estudiar, pero su papá le había dicho que no podía, porque no tenía. Le dijo, te daré estudios cuando tus hermanos terminen. Entonces, y él quería estudiar. Yo hablé con un grupo de amigos, ¿no? Y estos amigos, dieron, no mucho, daban un poquito. Y una amiga nos dio su cuarto para que alquilaba cuartos, pero le dio un cuarto a este chico y le daba la comida. Entonces, y él quería estudiar Derecho, pero los fondos que de la colaboración que daban no alcanzaban. Entonces, Derecho, Ecología, creo. Pero también le gustaba el arte. Y le propusimos que estudiara en la escuela Ignacio Merino, escuela superior, ¿no? Arte. Entonces estudió arte y tuvo tan buena suerte que este chico, cuando ya estaba terminando en el último año, la escuela se convirtió en universidad y salió con título universitario, y luego empezó a trabajar en colegios importantes de Piura. Él se ha dado ahorita, quería estudiar psicología al inicio, pero después estudió Derecho, ¿no? O sea, ahorita tiene la carrera de Derecho, ha viajado también. O sea, yo creo que a esa gente, miren, con cosas pequeñas, no era grande, se le ayudó a esta persona, ¿no? Se le ayudó a esta persona. Entonces, eso hay que ayudar a avanzar, que nuestro dar ayude a avanzar. No solamente la gente se acostumbre a extender la mano.
Entonces, eso es lo que hace el buen samaritano, su dar, su ayuda, le ayuda a este hombre, no lo deja ahí, sino que le ayuda a avanzar. Si nuestro dar no ayuda a avanzar, no es verdadera generosidad. Entonces, le ayuda a avanzar, le sube a la cabalgadura, lo lleva y compromete, como decía. Creo que eso es lo que hice. Yo no tenía recursos, ¿no? Pero comprometí a gente que sí podía dar un poquito y se hizo esa obra con este muchacho. Entonces, eso hace el buen samaritano. Entonces, y el buen samaritano es la imagen de ¿quién? De Jesús. Él es el buen samaritano. Él es el que se acerca a nosotros. Él es el que nos lava las heridas. Él es el que nos venda las heridas. Él es el que nos ayuda a avanzar. Y nos invita a comprometernos también con su causa en su reino. Él es el buen samaritano. Entonces, como le decía Jesús, ejerció un liderazgo de compasión, de misericordia, y nos da ejemplo con la mujer que se encontraba en flagrante adulterio, la pecadora, nos habla del buen samaritano. Y narró las parábolas de la misericordia, que están en Lucas. Y San Lucas es el evangelio de la misericordia, ¿no? Y justamente ahí están las 3 parábolas de misericordia. ¿Cuáles son las parábolas de la misericordia? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la oveja perdida que tenía el pastor? 100 ovejas. Y se le perdió una y el pastor dijo, pues oveja sonsa, se perdió, por sonsa, que se pierda, que se friegue. Así dijo el buen pastor. Dejó a las 99 y fue en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, agarró un látigo y un palo y le dijo, oveja sonsa, estúpida, me he hecho perder 3 días. Así le dice. Sino que cuando la encuentra, la abraza, la pone en sus hombros y va y hace una... De Dios que se alegra cuando nos encuentra y que no te dice, desgraciado, lo que has hecho, qué barbaridad, ¿no? La moneda perdida también, la mujer encuentra esa moneda perdida y va y hace la alegría que experimenta Dios cuando nos encuentra, cuando nos dejamos encontrar. Y finalmente la otra parábola, la misericordia, es la del hijo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Se acuerdan? ¿Se marchó? Eso en la cultura judía, pedir la herencia al papá cuando estaba vivo era matarlo en vida. Eso no era inconcebible. Era uno de los grandes pecados, pedirle al papá la herencia. Pero este hijo hace eso, pide la herencia. Y hablando de herencia, también dice que un viejito se casó con una muchachita. Y el padrecito le dice, lo encuentra un día el viejito, ¿qué tal con tu esposa? Ay, padre, estoy muy feliz porque es muy religiosa. Todos los días me pregunta por mi Nuevo Testamento. Muy religiosa, ¿no? Por su Nuevo Testamento. Entonces le pidió la herencia. Y se marchó a un país lejano. ¿A qué país se fue? No dice. A un país lejano. Y ahí derrochó todo lo que tentó hasta que se quedó en la miseria. ¿No? Se quedó en la miseria. Y entonces, cuando ya no tiene nada, porque en ese momento cuando tenía plata sí tenía amigos, pero cuando no tenía nada, ¿qué pasa? Se va a cuidar cerdos.
Los judíos no criaban cerdos. El cerdo es el animal más impuro para los judíos. Aunque dicen que el cerdo es el animal más limpio. ¿Sí sabes, Estelita, que el cerdo es el animal más limpio? ¿Sí? Porque tú le preguntas, ¿cuándo te has bañado? Y te dice, ay, 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 ay. Los judíos creían que, y hasta ahora, el cerdo es un animal impuro. Por eso un país lejano cuida cerdos. O sea, su dignidad está tan denigrada de este muchacho. O sea, cuidar cerdos era la actividad más impura que podían hacer. Se pone a cuidar cerdos. Y cuando está cuidando cerdos, no le permitían ni siquiera comer las algarrobas de los cerdos. No le permitían comer las algarrobas de los cerdos. Y es ahí, y yo digo, qué bueno que no le permitieron comer las algarrobas de los cerdos, porque uno puede decir, ay, qué malos, ¿por qué no le permitieron? ¿Qué hubiese pasado si le permitían comer las algarrobas de los cerdos? Se hubiese acostumbrado a comer algarrobas de los cerdos, ya nunca más regresaba. Qué bueno. Tocó fondo, como dicen. O cambias por inspiración o por desesperación. Y generalmente a veces cambiamos por desesperación. Tocó fondo. Ya. Y es ahí cuando ya toca fondo y tiene hambre y no le permiten comer las algarrobas de los cerdos, es ahí donde él recuerda. En la casa de mi padre hay suficiente comida. Regresaré y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra... Trátame como uno de tus jornaleros. Ya no merezco que llamarme hijo tuyo. ¿Qué hay detrás cuando este hijo pródigo, cuando este hijo toma conciencia y decide regresar? ¿Qué hay? Analicemos ese hecho. ¿Ah? Sí, pero hay arrepentimiento, se arrepiente, pero ¿qué más hay? ¿Alguien puede encontrar? Vergüenza, sí, también vergüenza, sí, pero esperanza, pero hay algo más todavía, hay algo más. Fe, confía en su papá. Él sabía quién era su papá. Entonces, cree y confía en su papá de que no lo va a rechazar, no lo va a maltratar. Cuán importantes son las bases de un hogar, que los chicos se sientan amados, se sientan queridos. Él sabía que su papá, al menos, conocía la compasión, la misericordia de su papá, no esperaba más. Pero al menos esperaba ser tratado como un siervo. ¿Cómo le sabe incluso tratar ese hombre a sus siervos para que quiera ser tratado como un siervo? Pero al menos esperaba eso, confiaba, y de eso es lo que, como le decía, Dios quiere que confiemos, que confiemos, que confiemos, que confiemos en Él. Dios quiere que confiemos en Él. Eso es bello, ¿no? Que ese hijo decide retornar porque creía en su papá, que no lo va a maltratar. Si él sabía que su papá era un viejo cascarrabia, que ni bien lo veía desgraciado lo que has hecho, no iba a regresar, pero él sabía quién era su papá. A veces hemos tenido padres que nos maltrataron, que nos violentaron, y creemos que Dios es así. Hay que descubrir que Dios no es así. Cuando el Señor narra esta historia, quiere que conozcamos el corazón del Padre. Y entonces regresa. Y regresa, cuando regresa, el padre
me imagino que todos los días salía, vendrá mi hijo, no ven. Todos los días salía el papá a ver si venía su hijo. Y un día ve que por ahí venía alguien, ¿será mi hijo? No será. Y se da cuenta que es su hijo. Dice el Evangelio que se fue corriendo. Es un Dios que sale a nuestro encuentro corriendo, como desesperado. Es este Dios. ¿No? Algunos ya me están haciendo el saludo chino. ¿Saben cuál es el saludo chino? Entonces, es maravilloso este Dios que sale al encuentro de su hijo, corriendo. Espera ahí que vengas, que aprenda la lección. Sale. Y cuando lo encuentra, ¿qué pasó? Lo abrazó y lo colmó de besos. Lo abraza y lo colma de besos. ¿Cómo estaba ese tipo? Estaba apestando. Había estado cuidando cerdos, había caminado. Como había un tipo que le llamaban avioneta de fumigar, porque dice que el veneno lo tenía en las alas. El hijo pródigo era un avioneta de fumigar. Estaba apestando. Pero el padre no le dice, ay hijo, apestas. Vete, báñate, cámbiate, que quiero abrazarte y besarte. No, lo abraza y lo besa en su hedor. Ese es nuestro Dios, que nos abraza y nos besa en nuestro hedor, en el hedor de nuestro pecado. Por eso digo, Dios nos quiere con amor incondicional. Dios no quiere a la persona ideal que debe ser. Dios quiere a la persona real que eres. A ti te quiere, con todos tus defectos, todo. Y quiere ayudarte a avanzar, quiere limpiarte, por supuesto, pero es Él. Entonces, lo abraza, con eso fortalece su autoestima. Y Dios siempre es sorprendente. Nos da más de lo que esperamos. Dios es sorprendente porque nos da más de lo que esperamos. ¿Qué esperaba el hijo pródigo? ¿Se acuerdan? ¿Qué esperaba el hijo pródigo cuando estaba comiendo, cuidando los cerdos? ¿Se acuerdan qué esperaba? Yo lo dije hace rato. Que lo traten como un sirviente. ¿Y el padre lo trató como sirviente? No, sino que lo sorprende y lo trata como al hijo, a su hijo verdadero, porque lo manda que se bañe, que le pongan ropa, después de abrazarlo y besarlo, le ropa nueva, sandalias nuevas, un anillo. Entonces le restituye su dignidad de hijo. Dios nos restituye nuestra dignidad de hijos. Cada vez que nos confesamos, nos restituye esa dignidad. Somos hijos. Y por tanto príncipes, como decían. En esa parábola se nota la compasión y la misericordia del Padre. Y Jesús fue extremadamente compasivo, extremadamente misericordioso y nos invita también a ser compasivos y misericordiosos. Y la otra diapositiva. ¿Cómo se cultiva la misericordia? Es importante tomar conciencia, la toma de conciencia. A veces somos criticones, a veces también nos autocriticamos a nosotros con los sentimientos de culpa. Pero entonces hay que ser conscientes. Sí, me encanta rajar del otro, ya voy a ver por qué hago eso, ¿no? Me encanta condenar. Me siento contento cuando al otro le va mal. Entonces, hacer esa pausa para reflexionar, para pensar, porque lo hacemos de una manera inconsciente, ¿no? Hacemos de una manera inconsciente. Entonces, la toma de conciencia es fundamental para todo. Y la toma de conciencia no es eso de
culpabilizarme, martirizarme. No es eso. Primero la toma, luego la empatía, el tratar de meternos en los zapatos del otro, aunque apeste, porque hay zapatos que apestan. Como ese tipo que tiene una pezuña, que su ángel de la guarda dormía en el otro cuarto. ¿No? Entonces, la empatía y la capacidad de meternos en los... Dios es empático porque se hace hombre, se mete en nuestros zapatos, se mete en nuestra carne, se encarna. Cuando esa persona que yo estoy criticando, si me pusiera a pensar, ¿por qué hizo eso? ¿Cuál será su historia? ¿Cuáles serán sus motivaciones? ¿Cuáles serán sus heridas? Si yo estuviera en su piel, la empatía nos hace ser compasivos y misericordiosos, ¿no? El tratar de entender. Tratar de entender. La empatía tiene que ver con entender. Y eso lo dice el Señor. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían al inocente. San Pablo dice el amor es comprensivo. Empatía tiene que ver mucho con la comprensión, ¿no? Luego, hacer gestos voluntarios de bondad, ¿no? Hacer gestos voluntarios de bondad. Pedir perdón a quienes lastimamos. Hay gente que le cuesta pedir perdón, ¿no? Hay gente que no son empáticos. Hay gente que le cuesta pedir, ¿no? A veces por soberbia, a veces por perfeccionismo, ¿no? Interesarnos por los más débiles y no condenarlos. Y finalmente creo que es la diapositiva última. Y ahora tenemos para reflexionar. Hay que apagar ya el video. El video de acá. Entonces, para reflexionar, ¿sientes que la parroquia es un espacio donde se practica la misericordia o donde se juzga?